Imagínate que hoy te despiertas y la persona que más amas en el mundo te mira como si tú fueras su peor enemigo. Esto parece el póster del estreno de una película de terror, pero es la realidad de millones de hogares hoy en el mundo. Porque ese niño que antes era dulce, ahora se convirtió en un volcán en erupción. Aquí no solo vas a entender qué pasa cuando tu hijo te lanza a la puerta con fuerza después que le reclamaste porque su habitación estaba desordenada, sino que vas a descubrir que la rebeldía de tu hijo en realidad es un signo de salud cerebral y una búsqueda desesperada de su propia alma. Quédate hasta el final, porque te entregaré el plano con las herramientas para cruzar el puente que hoy parece roto y recuperar el vínculo que creías perdido. Son las 7 de la noche. El reloj de la cocina marca los segundos con una pesadez metálica. María ha preparado la cena, buscando ese momento de paz que tanto anhela tras un día agotador. Mateo tiene 16 años y sus ojos están perdidos en el scroll infinito de su celular. Para él, ese dispositivo es su único territorio soberano. Cuando María, con la voz cargada de una mezcla de cansancio y ternura, le pide que suelte el móvil para cenar, se rompe el dique. Se acaba la paz. El estallido es desproporcionado. El portazo de Mateo hace vibrar los cuadros del pasillo y el eco resuena en el pecho de María como un golpe físico. Ella se queda en la cocina, rodeada de vapor de sopa, con el corazón acelerado y una pregunta que quema. ¿Dónde quedó mi niño dulce? Al otro lado de la puerta, Mateo se lanza a la cama. Siente una furia que no puede explicar. Es un incendio que se propaga por su pecho sin que él tenga el extintor a mano. No es maldad, es una inundación química. Lo que ellos no saben es que están viviendo el primer acto de una obra biológica inevitable. Muchos padres creen que su hijo ha sido poseído por la rebeldía, pero lo que realmente está ocurriendo es una revolución arquitectónica. Imagina por un momento que tu cerebro es un edificio de lujo, que está siendo remodelado por completo mientras tú todavía vives dentro. Se están derribando muros antiguos y se está cambiando todo el cableado eléctrico. Pues bueno, están cordialmente invitados a un viaje al interior de la maquinaria más compleja del universo conocido, el cerebro humano durante la adolescencia. La química nos dice que estas explosiones tienen una causa biológica monumental. La clave reside en una desincronización fascinante. El cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. La primera zona en alcanzar su madurez es el sistema límbico, el centro de nuestras emociones, el placer y la gratificación instantánea. Es como un motor Ferrari rugiendo a máxima potencia, pidiendo velocidad y adrenalina. Sin embargo, la corteza prefrontal, el freno de mano, el centro del juicio, la planificación y el control de impulsos no termina de conectarse por completo hasta pasados los 20 o incluso los 25 años, en un proceso llamado mielinización. Esta brecha temporal es lo que la neurociencia denomina el desajuste madurativo. Mateo tiene el motor de un bólido, pero los frenos de una bicicleta. Ahí es donde se pone a prueba la paciencia de los padres. Científicos como la doctora Sarah Jane Blackmore han demostrado que esta etapa es una ventaja evolutiva fundamental, es decir, que la necesitamos. La rebeldía es, en esencia, la búsqueda de autonomía necesaria para la supervivencia de la especie. Durante este periodo, el cerebro experimenta una poda sináptica. Elimina las conexiones neuronales que ya no usa y fortalece las que sí usa, optimizando su funcionamiento para la vida adulta. Es un proceso de eficiencia brutal. Cuando un joven responde con un portazo, a menudo es su amígdala, que es el radar de las amenazas del cerebro, reaccionando de una forma hipersensible ante una percepción de amenaza a su autonomía o una injusticia. Su cerebro ha detectado un ataque, donde María solo ve una cena. Hagamos una pausa. Si estás viendo este video y no te has suscrito, no hay problema, pero si te suscribes me ayudarías muchísimo. María se sienta a la mesa.
En el silencio del comedor y frente al plato vacío que dejó su hijo, ella recuerda las historias de su abuelo. Él a los 15 años ya manejaba un arado bajo el sol ardiente y mantenía a toda una familia. En su época o trabajabas o morías de hambre. No había espacio para la introspección ni para encontrarse a sí mismo. Se era niño o se era adulto. El trabajo era quien dictaba tu identidad. Mateo, en cambio, vive en un mundo donde se le pide ser adulto en responsabilidades, por ejemplo en el estudio, en los exámenes, en el deporte, pero se le trata como un niño en decisiones, en los horarios, en cómo se viste y en las amistades. Esa presión invisible de vivir en un limbo constante es la que genera la chispa. Mateo no está peleando contra su madre, está peleando contra un sistema social que lo mantiene en una sala de espera existencial. Viajando un poquito al pasado, ¿sabías que la adolescencia, como la conocemos hoy, es un invento relativamente moderno? Surgió con la industrialización. Si viajamos en el tiempo, la rebeldía ha estado ahí, pero la sociedad la ha etiquetado de formas muy distintas. En la antigua Grecia, Sócrates se quejaba amargamente de que los jóvenes tenían malos modales, despreciaban la autoridad y tiranizaban a sus maestros. El conflicto generacional es un guión que la humanidad repite siglo tras siglo. Fue a finales del siglo XIX cuando psicólogos pioneros como G. Stanley Hall describieron esta etapa como un periodo de tormenta e ímpetu. Hall argumentaba que este caos interno era una recapitulación de las etapas más salvajes de la historia humana, donde la rebeldía era necesaria para el progreso de la civilización. Históricamente, la rebeldía ha sido el motor de todos los grandes cambios sociales. Sin jóvenes inconformes, literalmente el mundo se detendría. La historia nos enseña que la rebeldía no es un defecto de carácter, sino un síntoma de una mente buscando su lugar en el cosmos. Al estudiar a historiadores de la psicología, vemos que la falta de ritos, de pasos claros en la modernidad, es decir, rituales que marquen el fin de la infancia, han extendido la adolescencia. La rebeldía se convierte en el único lenguaje necesario para marcar la frontera entre el yo niño y el yo adulto. Ellos no están rompiendo las reglas porque sí, están intentando escribir sus propias leyes para saber quiénes son realmente. En esta parte del video estamos viendo cómo los jóvenes están entre si son niños o son adultos, están en esa transición. Y la sociedad no es que los ayude mucho, porque a veces los trata como niños, a veces los trata como adultos. Sigamos con la historia de Mateo. Llega el viernes. El ambiente en la casa está cargado de una electricidad estática que pica. Mateo quiere ir a una fiesta donde sabe que habrán riesgos, pero su necesidad de sentir, de pertenecer, es más fuerte que el miedo al castigo. Por su parte, María, su madre, movida por el pánico de protegerlo, aplica la fuerza de acción, un no rotundo, seco y autoritario. Instantáneamente en el cerebro de Mateo se produce un cortocircuito. Sus circuitos de dopamina se encienden ante la idea del desafío. Para su biología, la advertencia de su madre no es una medida de seguridad, es solo un obstáculo físico para obtener su recompensa química. El conflicto escala porque ambos operan bajo leyes distintas. En física, por ejemplo, la tercera ley de Newton establece que a cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. Podemos modelarlo matemáticamente para entender por qué los gritos solo generan más gritos, es decir, que acción es igual a menos reacción, donde cuanto más fuerte es la presión o el control de los padres, que es la acción, mayor es la resistencia y el empuje del adolescente, que es la reacción. Es un equilibrio de fuerzas donde nadie gana. Desde el punto de vista biológico, el cerebro adolescente está hambriento de dopamina. Investigaciones del Dr. Lawrence Steinberg sugieren que el sistema de recompensa es extremadamente sensible durante estos años. La emoción de hacer algo prohibido o arriesgado genera un subidón químico que el cerebro adulto ya no experimenta con la misma intensidad. Parecen Terriers convertidos en gatos, no le tienen miedo a nada. El área tegmental ventral envía señales dopaminérgicas tan potentes que eclipsan cualquier razonamiento lógico de la corteza prefrontal. Mateo no es un imprudente, está drogado por su propia biología. Además, entra en juego la oxitocina, la hormona del vínculo.
Durante la adolescencia, la sensibilidad a la oxitocina aumenta en el cuerpo, haciendo que la opinión y validación de los amigos sea biológicamente más importante que la de los padres. Podemos hablar incluso de la entropía, la medida del desorden en un sistema. La adolescencia es un estado de alta entropía necesaria. El sistema debe desordenarse para que la identidad pueda reorganizarse en un nuevo nivel de orden, complejidad y madurez. Son las 3 de la mañana. Después de otra pelea demoledora, Mateo no duerme. Mira el techo en la oscuridad y se pregunta, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué tengo que seguir las reglas de este mundo si está roto? María cree que Mateo es un perezoso o un desagradecido, pero lo que Mateo tiene en realidad es un hambre voraz de autenticidad. Él detecta la hipocresía de los adultos, sus mentiras piadosas, sus sueños frustrados. Él detecta todo eso a kilómetros de distancia. Su alma está en una búsqueda de algo sagrado, de un propósito que trascienda el simple sacar buenas notas o conseguir un buen empleo. La rebeldía no es solo carne y química, también es una búsqueda del espíritu. En muchas tradiciones espirituales, la juventud es el momento sagrado en que el alma cuestiona lo heredado para encontrar su propia verdad. ¿Es posible que la rebeldía sea en realidad un acto de honestidad espiritual suprema? Desde la psicología transpersonal se entiende este periodo como el nacimiento del individuo y el inicio real de la búsqueda del propósito de vida. La espiritualidad nos enseña que la rebeldía puede verse como una forma de ascetismo moderno. El adolescente rechaza los valores falsos o materialistas que percibe en el mundo del adulto. Esto es una demanda radical de verdad. Por ejemplo, San Agustín en sus Confesiones narraba sus propios episodios de rebeldía juvenil. No lo hacía como errores, sino como pasos dolorosos pero necesarios hacia un encuentro con la trascendencia. El cerebro del adolescente está biológicamente diseñado para la trascendencia. La capacidad de imaginar un mundo mejor y sentir una indignación profunda ante la injusticia, esas son manifestaciones de una mente que se abre más allá de la supervivencia básica. La rebeldía es sencillamente un grito del alma diciendo: no soy lo que tú dices que soy, yo soy algo más. No quiero que me etiquetes. Si validamos esta búsqueda, podemos transformar el conflicto de poder en un diálogo profundo de almas. María vive en un estado de vértigo constantemente, no sabe qué hacer. Una semana Mateo quiere ser músico y se encierra en su habitación todo el día a tocar guitarra. A la siguiente semana se viste de negro, es apático y no habla con nadie. A la otra semana se apasiona con el ejercicio extremo y la nutrición. María, su madre, está asustada. Ella se está preguntando con angustia: ¿quién es mi hijo? Cuando ella intenta controlarlo, colocándole etiquetas fijas, supuestamente para protegerlo, cada intento de control es un golpe directo a la identidad que Mateo está construyendo. Él necesita que su madre María sea una roca estable, un faro que no se apague. Mientras tanto, él está jugando a ser una tormenta que cambia de dirección constantemente. Uno de los pilares de la psicología es la obra de Erik Erikson, no es el de los móviles, quien postuló que la tarea central de la adolescencia es resolver la crisis de identidad versus confusión de roles. La rebeldía es la herramienta del laboratorio para probar los límites de su propia identidad, probándose diferentes disfraces de sí mismo. Mientras esto ocurre, surge la metacognición. Es la nueva capacidad de pensar sobre lo que uno piensa, y no es redundancia. Es lo que genera una autoconciencia que a veces es dolorosa. Investigadores como el Dr. Daniel Siegel hablan del cerebro de tormenta, de brainstorm. Explican que la esencia del adolescente se basa en 4 factores: la chispa emocional, la integración social, la búsqueda de novedad y la exploración creativa. La rebeldía nace cuando estos 4 impulsos vitales chocan con un entorno o familiar o escolar, que intenta limitarlos por miedo al riesgo. La psicología del apego nos dice que un adolescente que nunca se revela
podría tener dificultades para establecer límites saludables en la vida adulta. Es vital que los padres actúen con una base segura. La paradoja es que ellos necesitan rebelarse contra sus padres para separarse, pero necesitan saber con absoluta certeza que el vínculo no se romperá por ello. Si los padres reaccionan con agresividad extrema o retiro del afecto, se produce un trauma que afecta la regulación emocional de por vida. Es martes, 8 de la noche. Mateo llega tarde a la casa, porque sus amigos se quedaron un rato más hablando en el parque. María, su madre, grita desde el salón, pero Mateo se queda callado, con la mirada perdida y los audífonos puestos. Lo que María no sabe es que para Mateo decirle no a sus amigos o irse antes se siente biológicamente como una herida física. La lealtad a su tribu es un instinto de supervivencia heredado desde nuestros ancestros. Quedar fuera del grupo significaba la muerte. Durante años, el cerebro experimenta una sensibilidad radical a las señales sociales. Estudios de neuroimagen muestran que cuando un adolescente comete un error en público o se siente rechazado, se activan las mismas áreas cerebrales que procesan el dolor físico real. Muchas veces se rebelan contra las normas de casa no por llevar la contraria, sino simplemente para evitar el dolor de ser excluidos de su grupo de pares. Estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que cuando los adolescentes saben que otros adolescentes los están observando, su sistema de recompensa se ilumina como un árbol de Navidad. Esta presión de grupo no es debilidad de carácter. Es una programación biológica para asegurar que el individuo construya relaciones fuera de su familia nuclear. El cerebro está priorizando la validación externa para construir cimientos de su autoestima social. Científicos como el Dr. Mispristen han investigado cómo el estatus moldea el desarrollo cerebral. La rebeldía puede ser una estrategia adaptativa para ganar estatus. Al desafiar una figura de autoridad, el adolescente demuestra valentía, autonomía y fuerza ante sus iguales. Verlo como una estrategia de adaptación social profunda nos ayuda a despojar la rebeldía de su carga de maldad y verla como una herramienta de crecimiento social. Una noche, después de ver a Mateo abatido y solo en su cuarto, María decide cambiar de estrategia. No hay gritos, no hay sermones preparados. Se acerca, se sienta al lado en el borde de la cama y tras un silencio largo le dice: Mateo, me doy cuenta de que te sientes presionado por todo y a veces mis preguntas te asfixian. Solo quiero que sepas que te amo y que estoy aquí, sin juicios. El cuerpo de Mateo, que antes estaba rígido como una piedra, lista para el impacto, se relaja de repente. Sus hombros caen. Suspira. María ha encontrado la única llave que abre esa puerta, la conexión antes de la corrección. Vamos a seguir un procedimiento para la reconciliación. El cerebro tiene una capacidad asombrosa llamada neuroplasticidad, que es la habilidad de reconectar sus circuitos a través de vínculos seguros y experiencias repetidas de amor. Primer paso: la validación radical. No es dar la razón en todo, sino validar la emoción detrás del acto. Por ejemplo, entiendo que te sientas frustrado y que sientas que no te escucho. Esto calma la amígdala de forma inmediata. Segundo paso: la escucha activa de espejo. Escucha sin interrumpir ni juzgar por 5 minutos y luego repite esto. Entonces, lo que me estás diciendo es que te sientes asfixiado cuando te pregunto por tus notas apenas cruzas la puerta. ¿Es así? Esto hace que el joven se sienta visto. Tercer paso: reparación, no solo disculpa. El adulto debe moldear la madurez emocional. Por ejemplo, siento haber perdido los estribos ayer. Mi cerebro se estresó y reaccioné mal. Quiero hacerlo mejor. Cuarto paso: acuerdos colaborativos. En lugar de imponer reglas desde arriba, crear soluciones juntos. Esto activa la corteza prefrontal del joven,
invitándolo a pensar y planificar como un adulto. Para finalizar, una reflexión. Si eres un padre agotado o un joven que se siente incomprendido, recuerda, la rebeldía no es un muro infranqueable. Es una puerta que se abre hacia la madurez. Es el grito necesario de una mente que nace a la libertad. Debajo de cada mirada desafiante y cada silencio cortante hay un ser humano maravilloso buscando su propósito. No tengas miedo del conflicto, ten miedo del silencio que nace del desamor. El cerebro de un adolescente es una obra de arte en pleno proceso de creación. Ten paciencia, ten fe, porque lo que más necesita un cerebro rebelde es saber que pase lo que pase, hay un puerto seguro llamado amor incondicional, esperándolo siempre en casa.